Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Mónica y Doña Mónica, las dos del mismo nombre. Doña Blanca y Don Mario. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Bueno, mi caso es que yo vengo a apoyar a mi mami en realidad, porque hay un documento que dejó mi papá. Dejó 6 días antes que él falleciera, un documento, y a nosotros no nos parece la firma. Esa firma no es la de mi papá. ¿Y qué documento fue el que dejó su papá? Un testamento abierto que dejó. Ah, el testamento. ¿Y usted Sí. confía que la firma puesta en el testamento Sí. sea de su papá? Sí. ¿Y por qué demanda a los señores? Porque ella está exigiendo, ella nos mandó un secretario de un abogado, ¿Ya? porque quiere que vendamos la propiedad para darle su parte que le corresponde, según el testamento. Mi mami vive ahí. No podemos sacar a ella de su lugar. Ella vive en su casa. Entonces, ¿La herencia que da de su padre es una casa? una casa. Sí, El sitio en realidad, sitio, ¿no? porque la Es casa un la sitio. hemos hecho nosotros, la hemos construido Y nosotros. usted, Doña chicos. Blanca, fue casada con el caballero, ¿cierto? Mónica, sí. Mónica. Doña Mónica, perdón. Fue casada con el caballero. Sí, ¿Cuántos años duró ese matrimonio? Como 21, 25 años más o menos. Cuando el caballero fallece, ¿ustedes estaban casados aún? Sí. sí, nunca lo O sea, separamos. usted es la viuda, legalmente. Pero separados, de hecho, estaban. Sí, Sí. por el segundo tribunal de menores. ¿Y eso cuándo ocurrió? Como 30 años más o menos, ¿será o no? Sí, por el segundo tribunal de menores me dieron el usufructo, la propiedad también a mí y a mis hijos. Por maltrato. Sí, por violencia intrafamiliar. Está con usufructo la propiedad. ¿Y está inscrito ese usufructo? Sí, ahí están los documentos que están Sí. los usufructos. Y está a nombre de mi hermano y de mi otro hermano, porque yo ya era mayor. Entonces está a nombre ¿Cuántos de- hijos son? 6. 6 hijos. ¿Tienen más hijos el caballero o son solo esos 6? No, tiene 2 hijos por allá, por el O lado sea, de tiene allá. 8 en total. 2, sí. Yo, Doña Blanca, ¿usted era la pareja de este caballero? pareja de ¿Cómo él, se llama sí. este caballero? Mario Nombre. Cuevas. Don Mario. ¿Usted fue la pareja de Don Mario? Sí, fuimos 18 años pareja. 18 años, harto Yo lo tiempo. conocí cuando él llevaba aprox 5 años separados. Y usted tuvo 2 hijos más con 2 él. hijos, Mario, Paolo y Mario. Mario, que la acompaña. El que Justamente, me acompaña. sí. Mucho gusto. De este testamento, ¿usted es la que toma conocimiento del testamento, la que sabía del testamento? Claro, se supone que todos lo sabían, la verdad, porque él cuando él se enfermó, estuvo 5 años enfermo. Y ahí él me dejó por los cuidados, porque yo me dediqué a cuidarlo y todo su último tiempo con los niños, obviamente, y por eso se hizo ese testamento. Tengo copia acá del testamento. Ese testamento, lo que me imagino que es la parte que a ustedes les hace dudar. Sí. Él deja la mitad legitimaria a todos los herederos, o sea, a Claro, todos los hijos a que él sus 8 tenía, hijos. Sí. sin perjuicio de los derechos que le pueden corresponder a doña Mónica como cónyuge sobreviviente. Sí. Y lo que le asigna a usted es la cuarta de libre disposición. Sí. ¿Y ese es el cuestionamiento que ustedes tienen? Claro. Sí. Sí, porque nosotros desde chicos nos tuvimos una buena niñez en realidad. Yo salí a trabajar desde muy chica con mi hermano, porque él nos abandonó, se puede decir, nos dejó ahí, y él con su alcohol, porque muchas veces él llegaba curado, porque como dicen, o sea, él era de los Titanes del Ring. Entonces tenía... De los Titanes del Ring, Sí. Sí. de Real Titanes del Sí. Ring. Los Sí, luchadores esa del época. Los Titán. luchadores, Sandokan. Ahí estamos viendo la foto. Sí, pues. Ese era. Él, Sí. sí. Sandokan. 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 Pero en su vida con nosotros no fue muy bueno. Nosotros Con Sandokan tampoco era muy bueno. no, Ya. y con nosotros tampoco. Nosotros, ¿Esto de qué año será? ¿Más o menos de los 80 por ahí? ¿70? 80 y... Está color, así que debe ser del 80. ¿Ah? Está color, debe ser del 85. Sí, yo Para creo la que foto. como del 80 y algo. Claro. Ya. Y el caballero entonces, ese era su profesión o su trabajo que tenía. Pero usted dice, como papá no se portó muy bien, No, con tenía nosotros problemas no. con el alcohol, Claro. con la violencia, con la agresión. violencia, con O sea, el no fueron buenos maltrato, recuerdos los que usted el tiene. mal- Nosotros eso. Y no cuando él tenemos se bueno. separa de de doña Mónica, perdón, tampoco se portó como No, padre presente. Nunca pagó una pensión, nunca se preocupó de nosotros. De hecho, Perdón, yo... Mónica. No, jamás. De hecho, yo
cuando ya tenía como 20 y algo, Ujú. lo ubicamos en el gimnasio que él vivía con ella, porque por mi hermana chica, mi hermana a él ya quedó de 6 años, entonces ya más adulta, más grandecita, quería conocerlo. ¿Y por qué Eh, terminó esta relación, doña Mónica? ¿Por lo que está diciendo su hija? sí, sí, ¿Por la por vida que violencia. llevaba este caballero? Sí. Es que un día una de mis hijas llegó tarde del colegio, le pegó a ella y le pegó a mi otro hermano. hijo. Entonces tuve que llevarlos a la posta. Ah, una golpiza fuerte. Fuerte. Tuve que llevarlos a la posta, yo también fui agredida y de ahí empezó el juicio en el segundo juzgado de menores. Y de ahí la jueza después que hubieron comparendo, O sea, este juicio dio fue los por frutos. violencia intrafamiliar. Sí. Ya. Disculpe, señorita, Sí, lo que dígame. pasa es que acá nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que pasó durante la vida pasada. Yo con mi papá de los 14 años que viví con él no tuve nunca ningún problema. No exento de la cotidianidad de una familia, pero problemas de agresividad jamás. O sea, usted dice, esto fue el pasado y en el Sí, pues, presente, claro, en el o sea, futuro el caballero cambió de actitud, Totalmente aparentemente. diferente. Obvio, O sea, tiene nada que ver otra lo que dice familia, Mónica. otros hijos. Yo o no sea, podría decir si obvio. cambió de actitud porque no lo conocí, pero no me Claro. puedo hacer responsable de lo que pasó en el pasado. Yo viví los ¿Y mejores por años qué con usted él. siente que lo hacen responsable? Porque están peleando una herencia y yo creo o percibo que ellos están apuntando al dolor que cometió mi papá, pero que nosotros no somos responsables. No, sí, está Hay un bien, documento legal. pero y hay está una- bien eso. Pero y hay una también firma. hay un de que nosotros fuimos, ustedes están pidiendo una herencia que nosotros hicimos esa casa, hicimos con ladrillo, hay fotos, que nosotros trabajamos como Nosotros niños, nos sacamos sacrificamos la ahí, no hay ni un porquería. clavo de ustedes. Puede y ser ustedes correcto, pero hay un disculpa, me documento. mandaron un secretario de un abogado a Para que que yo tenía vendiéramos que porque- fijar porque cuándo fue eso, vender. Mónica? ¿Te acuerdas que mandaste un secretario, un abogado, porque tú querías para tu parte para irte fuera a Santiago? Ah, sí, pero recuerda que tú fuiste antes a mi casa con una sobrina tuya que es hija de Jessica. Sí, Y me querían que yo renunciara a la por herencia. supuesto, porque Mira, tú si a mí fuiste... me corresponde, yo perfecto, lo voy a aceptar. Pero No, pero tú nos pediste que querías que vendiéramos porque... eso quedó en nada. Creo que No, No, porque no quedó en nada. ¿Sabes por llegamos qué a no quedó en nada? Porque nosotros le explicamos al caballero que fue que la propiedad está en usufructo. Entonces hay que hacer un montón de trámites para llegar y la única que puede hacer eso es mi mamá. Y mi mamá está bien, pero no quiere dejarnos el enreo después acá a nosotros. Lo que pasa es que hay un documento legal Sí, que es... Pero que no es pero tan no legal está porque tan la legal porque la firma es no la de Mario. corresponde. Claro, lo que pasa es que la firma no es... A lo mejor no es Supuestamente, ¿verdad? parecida porque él estuvo 5 años enfermo Sí, antes de po. morir. ¿Quién vive en la casa? Mi mamá. Ellos. Yo vivo en E incluso arriendan esa casa. Sí. Y Esos 5 años esta enfermos... discusión parte porque ellos empiezan a solicitar la parte que supuestamente Claro. les corresponde en Claro, esta herencia. deme Y quiere que mensual. la mitad de los arriendos, porque mi mamá con eso vive. O sea, los arriendos que ella tiene ¿Mm? también nos exigieron parte de los arriendos. Señorita, O sea, Justo la nosotros- magistrada- Esta conversación no existiría si es que ellos no hubieran reclamado su parte. Claro. Claro. No es así. No La es así, magistrada... no es no así, es así, Mónica. señorita. Mi papá falleció el año 2004. Sí. A los años después falleció mi hermano, 2 años mayor que yo. Y yo para poder trasladar a mi papá de cementerio para juntarlo con mi hermano, los tuve que buscar a ella. Precisamente a ella por ser la Estaba por señora muerta. de él. Es que ellos me Después habían de- dado por muerta. En la FP En salió todas por partes muerta mi estaba mamá. por muerta. En ningún Yo no, caso. en Después de- ningún Perdón, legal. señora, si usted sacó su pensión. No, ¿de qué pero marca? la plata de la FP la tomaste tú, porque allá había un documento, en la pantalla salía que mi mamá la Después dieron de- Pero si tu mamá estuvo extraviada. pensionada, ¿cuántos años? Después Pero de- por después de enfermedad, mucho- por invalidez, yo he estado pensionada. Después de mucho buscarlos, accedieron, después de recibir amenazas de parte de la familia de ellos. ¿Amenaza de qué? ¿Amenaza de tipo? qué? De los Amenazas sí, cuando yo de lo tu estuve hermano. buscando. Cuando yo lo estuve buscando, ¿Cuáles me eran las llamaban amenazas? amenazándome. ¿Cuáles eran las Porque me fui a amenazas? amenaza. Que me iban a buscar, que me iban a encontrar y todo el tema. Después de un tiempo, Mónica me recibió en su casa. Sí, Me recibió en su casa. y lo voy a seguir haciendo porque eres mi hermano, pero... Después de mucha insistencia y de muchas amenazas, ella accedió a hablar con su mamá para que me firmaran un documento para poder trasladarlo, bajo la condición de que yo firmara un documento rechazando mi herencia. Sí, pero que ella... es un documento que está, lo que puede está ver ahí, usted. pero había otra cosa. Lo Ella, único que mire, hice yo- esto nos dolió a Y firm- nosotros, y con firmé mi ese hermana, documento Mario. para la tranquilidad de mi padre y de mi mamá, Mira, que quería juntarlo con mi Sí, de padre. todas maneras. Porque ¿a dónde trasladó a su papá? Lo trasladamos al cementerio general. Él estaba en el mausoleo de los suplementeros, que era su sueño, que nos Ujú. pidió cuando muriera fuera para allá. Y después, cuando falleció mi hermano, compramos en el Parque del Sendero en San Bernardo
y lo trasladamos para allá. Y la única Y ahí forma no lo era que la podían señora... trasladar. Y no lo podían trasladar porque necesitaban la firma de mi Ya mamá. estaba por ya eso en lo la buscamos. pantalla Y ahí que tú yo lo estaba ubicaste. bien. Ahí No. ya estaba yo, sí estaba Claro, viva. que estaba viva, pero estaba bien y tú necesitaste la firma de ella. En los Pero cinco- tú tenías la carta guardadita, la otra del En los 5 años que mi padre coso, estuvo enfermo, yo nunca vi que ellos se presentaran ni preguntaran por mi padre. porque nos nunca hicimos- no nosotros sabíamos nos dónde hicimos estaba, po. cargo, ustedes sí sabían dónde estaba, nosotros nos hicimos Siempre supieron. cargo del No, yo cuidado de mi jamás papá. supe dónde estaba mi Con papá. respecto a la ¿Y firma su del padre se hizo cargo de los hijos? Ellos tampoco, él nunca, De 30 nosotros- años que de estuvo, nunca nosotros se hizo sí. cargo de nosotros. yo a ellos los vine a conocer en el funeral de mi papá. Pero ustedes Con se hizo 14 cargo, años. pero de cuando estaban chicos los míos 6. A ver, yo tengo nunca se entendido hizo y me cargo. consta, De perdón, acuerdo, que pero el nosotros no papá nos trabajó en podemos el Banco avanzar de eso. Colombia como vigilante y ahí le descontaba por planilla pensión mensualmente que incluso usted, señora Mónica, iba a buscarla al Banco de Colombia al centro, a Poquindo, ¿recuerda? ¿Cuántas veces firmé para la detención por investigación? Claro. ¿Ah? ¿Cuántas veces en el ¿Detención segundo por qué? ¿Por juzgado? alimentos? Por Sí, por alimentación. alimento. Y al segundo juzgado de menores a firmar por la... Y después ya no quise mover nada más que seguir trabajando nosotros con mis hijos. Nosotros nos Solo, sacábamos los- la esta trabajando. La Mi única mamá lavaba que ropa habían dos. ajena. El testamento que está ahí, señora jueza, fue ante notario y la firma probablemente no sea muy parecida Notario y abogado. porque mi papá ya estaba enfermo y además de cáncer tenía Parkinson. Entonces, además le dio una trombosis en el lado Sí, derecho, una CBC. entonces... ¿Y por qué le 6 días costaba- antes? le 6 costaba. días antes que falleciera. O sea, igual nos causa... Porque Fue- él, fue- fue siempre su dijo que me voluntad. amaba y no quería dejarme a la, por decir, a la intemperie. Finalmente nosotros éramos, Ya, pero ustedes, Mira, nosotros éramos perdón, menores. mira, perdón, ustedes Mónica, con, ¿me mi, con mi escuchas? papá Mire, también ustedes tuvieron eran cosas, todos- tuvieron kiosco, tuvieron Esto hace, casa. pero perdón, ¿me y nosotros escuchas? nunca les pedimos. El papá falleció hace 17 años. Sí. Nosotros jamás hemos hecho nada. Porque si nosotros hubiésemos sido personas interesadas, ¿qué tiempo? Apenas falleció el papá, hubiésemos tratado de cobrar la herencia. Bueno, Nunca pero lo tú hicimos, cobraste porque íbamos de la todos FP, po. Usted ¿Qué se AFP? hizo cargo Si de usted, todo de señora, la sacó la AFP. pensión, a mí Pero también yo me tengo dieron, la perdón, pensión a de mí me invalidez. dieron, porque yo tenía Pero- 2 hijos menores de edad, me dieron por un tiempo. A mí me dieron hasta que terminé de Sí, estudiar. a él también. Mira, A los dos. a nosotros nunca nos dieron que no éramos pensión, todos. ni Nada. siquiera Bueno, pudimos estudiar. Tuvieron que trabajar y Esa- no no pasó pude de tener. estudiar. Esa Yo tuve que pensión, trabajar según para tengo mantener a mi entendido, hermano. era el 50 5. para usted y 50 para mí, algo Estarán así. los documentos en la FP legalmente. que puedan comprobar Sí. que se recibieron el pago. Sí, se recibió. Pero eso es lo mismo. Y como o le sea, digo, yo cuando, Pero de la propiedad, cuando está el papá diciendo- trabajó está en el diciendo que no banco, recibió y se le ahora dice que es lo descontaba mínimo. por O sea, planilla sí eso. Pero recibieron. la pensión de invalidez que yo he tenido siempre. No, si No, usted de sacó, parte- señora. de parte O de- sea, es de imposible parte de él también legalmente. recibió. Pero tú O estás sea, diciendo ¿cómo que yo tenías podría- pensión hasta que terminaste tus estudios, po. Sí. Eso declara que sí tenían pensión. O sea, Nosotros tenía jamás una tuvimos. pensión de Yo, la no- FP y yo ustedes nunca recibían la tuve mitad de esa pensión de pensión mi también. papá que me dijera, Porque- oye, ahí A está ver, tu pensión porque para trabajar. Es o sea, imposible, 6 hijos legalmente tuvieron es que imposible trabajar. que yo me Nosotros haya no llevado podemos el estudiar. 100% de la pensión. Sí, O sea, por ley no Es una corresponde. A mí cuestión- me es una quedó cuestión porque legal. tenía hijos menores de edad. Es Ya, una- pues es mis una hermanos cuestión eran legal. menores de edad. Y tampoco Jessica, nos Yo a la pudieron Jessie, estudiar. recuerda que yo a la Jessie la conocí a los 6 años y siempre hemos tenido una muy buena relación, incluso Hasta- contigo. Sí, Hasta pero ahora, hasta que hasta tú ahora. nos engañaste, con nosotros actuamos de buena fe Hasta para ahora cambiar a con mi la papá Jessica y yo convencer a mi converso. mami que te diera la firma. Pero tú tenías el documento ¿Cómo de guardadito. buena fe si ustedes hicieron que mi hijo rechazara lo de Nos- él? Yo nosotros- eso Pero nosotros ¿por qué creemos- no dijo usted al tiro? Nosotros creemos que Hay lo que un a ellos les importa es la testamento. Sí, plata. ¿por qué tengo que andar informando cosas que no Tú conozco? deberías No, haber pues sido sí, clara. La corresponde. Jessica también está molesta por eso, No, porque tú nos perdón, engañaste. no, está muy equivocada. Jessica, hasta ayer estaba conversando con A ella ver, porque ella a me ver, llamó. Esta aquí O era sea, Jessica. Jessica, Yo creo que a Esta ellos lo que aquí les no. impo- lo que les sí, importa hasta ayer es la conversaste plata, con ella, es que ella no ha nosotros- conversado contigo. es que Perdón. nosotros Ella dice renunciemos que a no la ha conversado herencia contigo. y hay un documento legal donde nosotros Pero tenemos ese que legal resolver está con tuyo. ellos. Feliz que tuvieron quien los alimentara. Sí. Y yo tuve que sacrificarme con mis 6 hijos sola. Pero nosotros no nos podemos hacer No, cargo no, de no, lo pueden que hacer pasó en el cargo. pasado. Pero por eso no ahí tenemos hay por ni qué un darle- clavo, no hay ni un clavo de lo de él. Pues Nada. eso, mi mamá dice, el no hay ni un sitio clavo se de mi papá compró ni de a la ustedes. señora Jimena Arrieta, pero cuando ya estábamos A casados. ver, Ay. más allá de los derechos que puedan corresponder, que ya les voy a explicar legalmente, doña Blanca y don Mario, Sí. ¿no les parece a ustedes normal que los hijos del primer matrimonio, los hijos de doña Mónica y doña Mónica, les moleste esta situación donde el padre que se portó pésimo durante los años que vivió con ellos, que nunca se preocupó después que se fue de la casa y desaparece de la vida de los hijos, finalmente ordena supuestamente sus bienes considerando un bien
del que él no aportó poco y nada? Eso. Me parece Eso correcto, es lo pero molesto. Pero a ver, conversemos. no conocemos la información. Yo no desconozco lo que Por pasó eso, bajo para el atrás. supuesto de lo que ellos están Ba- conversando, bajo ¿no el le parece supuesto esperable? bajo el supuesto es correcto. Pero hay un documento legal que dejó mi papá, que era su Le voluntad. pido Pero que me deje fuera el documento Claro. legal porque yo se lo voy a explicar y no ¿Ya? es tan así como usted cree. O sea, bajo el supuesto que ellos plantean, es correcto. Bajo lo que nosotros creemos, también es correcto que nos pertenece lo que dice el documento. Pero, Sí, pero ¿por qué? eso es... Sí, A ver, nada. pero espérenme. Pero entonces, eso es, caballero, obnubilarse o enceguecerse por un interés patrimonial por sobre lo que moralmente fuera posible exigir. Claro, lo que Es pasa es hacer que vista gorda de todo el resto. nosotros nunca hemos buscado a ellos que nos paguen. De hecho, entendemos que ellos Pero esa si nos propiedad buscaron, po, la han por algo arrendado nos por más de mandaron un 20 años secretario del y nosotros nunca hemos del recibido abogado. nada. Pero el caballero no falleció hace 20 años. Hace 17 años. casi Esa 18 casa estaba años. arrendada Por antes eso. que el papá Ah, falleciera. De ahí Incluso para adelante Venía a podrían ustedes quizás sostener que tienen algún derecho, pero antes Pero que no el caballero hicimos nada, falleciera, nosotros no. nunca hemos hecho nada porque Nosotros nunca lo hemos hasta buscado. estos Yo momentos. tenía No, pero permiso de la tenemos- magistrada para arrendar y si quería arrendaba todo el sitio y me iba con mis hijos a vivir a otro lado porque tenía que alimentarlo. Éramos Así 6. que, La y única a vez que él lo- le dijeron, y cuando él dijo que él tenía otra familia también en un comparendo, la magistrada fue bien clara y le Don dijo, Mario, ¿qué edad tiene usted? 31. 31. Y su padre falleció aproximadamente 17 años. 17 O sea, años. usted tenía 2004. Él tenía 13 14 años cuando falleció el papá, un 14 13 de abril. 14, Ya, recién 14 cumplido. años. Hasta esos 14 años, ¿usted veía a su padre visitar a sus otros hijos? No, ¿Su padre le presentó a sus hermanos no, y a su Nunca. otra familia? no. ¿Y por qué duda entonces cuando doña Mónica dice que es un padre ausente, que nunca se preocupó, que nunca los fue a ver, que nunca estuvo en contacto con ellos? ¿Por qué duda de eso? O sea, ¿a usted le consta que no los conocía, no los veía? Yo no tenía el conocimiento de esa familia. Yo puedo poner en duda los buenos actos como los Tal malos cual, si actos. usted no tenía Mira, conocimiento de esa familia, pues, si es estábamos escondidos evidente que nosotros. entonces no había contacto, pues Sí, caballero. convengamos que cuando yo tenía 14 ellos ya eran mayores de edad y también me podrían haber buscado. es que usted No, a ver, siempre pasaba por A ver, si hablamos todos juntos no nos Bien. entendemos. Don Mario, Ujú, estamos hablando de una actitud de su padre. claro. Es al padre al que le corresponde buscar a los hijos, es el padre al que le corresponde fomentar la relación con los hijos. Yo no le pregunté por la actitud de ellos, le pregunté por la actitud de su padre. Si su padre hubiera sido un padre presente en esta otra familia, usted tendría algún recuerdo, los hubiera visto, los conocería. Probablemente. Entonces, ¿no le parece que es evidente que lo que está señalando doña Mónica, su hermana, es verídico, que este señor no tenía contacto con ellos, si no usted los hubiera conocido antes? De hecho, mi Deje abuela, que perdón, responda, hablen de uno. Para Perdón, mí no pero- es evidente. A ver, No. pero explíqueme eso de que no es evidente. Entonces, no- ¿usted no- piensa que no- su papá tenía una relación escondida con ellos que usted no, sabía? de ninguna manera, pero Entonces- yo no me meto en otras relaciones. O sea, yo con 14 años tampoco era mucho lo que entendía. Yo no le de estoy que tenía preguntando, otra no le estoy familia. pidiendo Yo- que se yo meta, le estoy pidiendo que saque conclusiones estoy diciendo que a ellos evidentes nunca los vi. de lógica básica. Que a ellos nunca los vi solamente para el velorio de Y mi eso papá. no le hace pensar a usted que entonces es muy probable que lo que ella esté diciendo sea real, que el padre estaba desaparecido. Usted lo ha dicho, es probable, Muy probable, muy probable. casi obvio. casi ¿Qué obvio. pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Tapar el sol con un dedo no sirve de nada, caballero. No porque usted no quiera ver algo, no existe. Evidentemente, acá hay un padre ausente. Si la familia nueva no conoció a la familia anterior, es porque no había relación. Sí, no existía. Pero puedo hacer una acotación chiquitita. Mi abuela vivía a media cuadra de la casa de nosotros y ellos visitaban a mi abuela, la mamá de mi papá. Sí, pues si lo que estoy poniendo en duda es la relación con ustedes, no con la Claro. abuela. Aquí el conflicto fue un padre que no se comportó de manera positiva y que se borró de una historia. De esta historia de esta familia se borró porque no había ninguna idea sobre quiénes eran estos hermanos, etc. Por lo tanto, podemos decir que hay como una división en la imagen de este papá. Y uno se cuestiona cómo es posible que este papá que se comportó de manera tan inmadura haya sido tan buen papá con esta otra familia. Y la verdad es que a mí no me queda tan claro que haya sido tan buen papá, porque cuando pregunté cómo había sido, no, súper bien. Bueno, ¿y tomaba alcohol? Sí, no, era súper bueno para el alcohol, por el rubro en el que trabajaba. De hecho, murió de cirrosis. Entonces, uno va diciendo, ¿qué están haciendo?
Y lo que hacen es un mecanismo defensivo que es muy común, que es cuando fallece una persona importante en la vida de nosotros, tendemos a idealizarlo un poco. Y no es raro que Mario, teniendo 13, 14 años, tenga una idealización un poco del papá que no quiera ver la realidad. Y por eso cuando tú le preguntas, no es como obvio que tus hermanos digan tal cosa. No, pues que yo no me quiero meter ahí porque le duele ver la realidad. Es mucho más amenazador ver la realidad que quedarse con su imagen de su papá. Exacto, que era lo que yo le decía al final, no porque él no quiera verlo, esto no existió, porque es evidente que el caballero estaba desaparecido, pues si no, él hubiera tenido algún contacto con sus otros hermanos, por muy grandes que hubieran sido, por muy adultos que hubieran sido, y la responsabilidad que él trata de, nuevamente, que me hace sentido con lo que tú estás diciendo, desviar, la responsabilidad la desvía hacia los hermanos que no lo buscaron a él y no hacia el padre que no lo contactó con sus hermanos, que era lo que correspondía. Exacto, y es mucho más fácil decirnos que mis hermanos son mucho mayores, pero cuando eran chicos y establecieron el vínculo con el papá, el vínculo no se hizo. Por tanto, no puedes pedirle a ellos que sientan algo por ti cuando hay un sentimiento de deuda emocional. La deuda emocional se da cuando yo busco un intercambio entre dos emociones. Yo espero que mi papá se comporte como un buen papá, por lo tanto yo me voy a comportar como hijo. Cuando mi papá no se comporta de esa buena manera que yo espero, yo siento que mi papá tiene una deuda conmigo. Y la deuda escurre para las otras relaciones. Y tiene que ver también contigo, y tiene que ver con su nueva pareja, etc. Entonces ahora lo que están pidiendo de la casa tiene que ver con esa misma deuda emocional. Claro. Cómo mi papá, con todo lo que hizo, nos está haciendo esto, nos lo debe. Y Mario dice, aquí no existe ninguna duda emocional, vámonos a lo concreto, igualmente que Blanca, que es que él quiso dejarnos esta parte de la casa, pero en el trasfondo aquí existe esa deuda emocional. Está clarísimo. Espero que les haga sentido y que lo analicen, principalmente ustedes, porque es normal idealizar a las personas, como dice Marisol, cuando hay una pérdida importante en la vida de uno. Uno no quiere ver en sus seres queridos defectos, menos cuando está dolido por esta pérdida. Pero es sano también empezar a ver a las personas en su integridad. Todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y es parte del desarrollo del duelo empezar a aceptar que no todas las personas fallecidas fueron unos santos. Exacto. ¿Algo más que agregar? Creo que también es importante aquí decir que tampoco podemos equilibrar las dos relaciones. La relación con Mónica fue muy diferente. Ella dice que comenzó su relación siendo, entre comillas, vendida por su papá a este hombre, siendo muy, muy chica. Y por otro lado, tenemos a una Blanca que era 20 años menor, que era más empoderada, que era más aguerrida y que tenía una pareja que ya era mayor. Por lo tanto, las relaciones entre ambas eran distintas. No se puede negar que por un lado hubo o no hubo violencia, porque la dinámica familiar que existía fue diferente. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Vamos a pasar al análisis legal. Me voy a ir a la pizarra, porque hay una serie de datos en la historia o en la biografía de don Mario que nos van a ir haciendo sacar la conclusión y, por lo tanto, decantando qué es lo que debe pasar. Datos importantes. Vamos a poner aquí. Don Mario. Vamos a revisar a don Mario. Primera pregunta. Además de esta propiedad, ¿hay algún otro bien de don Mario que haya quedado a su fallecimiento? No que yo sepa. Supuestamente nosotros sabríamos que no, pero él también tuvo cosas con ella, por casa, el negocio, Pero a nombre de él, ¿hay algo más? no sé. Nada que se sepa. No. Ya, vamos entonces con la biografía de don Mario. Primero, matrimonio. Don Mario contrajo matrimonio en el año 1965 bajo el régimen de sociedad conyugal con doña Mónica. Cuando uno adquiere matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, todo lo que se adquiere pasa a ser parte de ambos cónyuges en su calidad de socios de esta sociedad conyugal y en la misma proporción, o sea, 50 y 50. Todo lo que se adquiere durante la vigencia del matrimonio. Es así como ellos adquirieron un bien durante este matrimonio, que es esta propiedad, que la adquirieron en 1970. Dicha propiedad pasa a ser de propiedad, valga la redundancia,
de la sociedad conyugal. O sea, 50% de doña Mónica y 50% de don Mario. Ellos se separaron. No tengo claro la fecha de separación de hecho, pero hubo una separación de hecho que conllevó a una demanda por pensión de alimentos. Vamos a poner alimentos acá nomás para que me dé más espacio. En el año 1985. Don Mario, según los antecedentes judiciales que adjunta doña Mónica, no se portó bien con esta pensión de alimentos. No pagó nunca. Y en resolución del tribunal, a petición de doña Mónica, en octubre de 1985, doña Mónica le cobra esos alimentos. Y ahí es donde el tribunal llama a una audiencia y le dice: don Mario, usted tiene fijado la pensión de alimentos, no la ha pagado, tiene 6 hijos más una cónyuge y tiene que pagar alimentos. Y don Mario, para sacarse la deuda de alimentos que tenía encima, solucionar el problema del pago de la pensión de alimentos, constituye voluntariamente un usufructo en favor de los hijos y la cónyuge. Esto ocurre el mismo año 1985. Así paga la deuda. Y así él paga todos los alimentos futuros. Entonces ya no tiene obligación de depositar dinero porque otorgó un derecho de usufructo, que ya les voy a explicar más tarde. Don Mario, siguiendo su vida, hace un testamento en el año 2004, donde dice: la mitad legitimaria está para mis herederos forzosos, cónyuge, sobreviviente e hijos, todos los hijos, los que tuvo con doña Mónica y los que tuvo también con doña Blanca. La cuarta de libre disposición se la cede o se la deja, asigna a doña Blanca. Eso lo hace por testamento. Finalmente, como último antecedente, y 6, la repudiación. ¿Qué lo hace? En el año 2013, don Mario, hijo. La repudiación es un acto por el cual un heredero rechaza una herencia. Es un acto absolutamente válido, regulado por nuestro Código Civil, que debe hacerse por escritura pública, ante notario o ante un juez. El caso suyo lo hizo por escritura pública, ante notario. Es raro, no es tan habitual, sin embargo, obedece a razones como simplemente no querer saber nada de la herencia de alguien, o también es muy común encontrarlo cuando las herencias están más bien formadas por deudas y no por bienes. Entonces, para evitar que las deudas del difunto se confundan con mi propio patrimonio y me vaya a perjudicar de alguna manera, uno hace una repudiación. No quiero esta herencia. Eso se hizo en el año 2013. El punto importante acá, y es sobre el que yo quiero detenerme, es este. Derecho a usufructo. El usufructo recae sobre el derecho de dominio que yo tengo sobre un bien raíz. El derecho de dominio está constituido por el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disposición. Tal como lo he explicado otras veces, el derecho de uso se entiende por su propia palabra, ¿no? Vivir, usar la cosa, usar el bien. Me voy a vivir ahí, me instalo ahí. El derecho de goce tiene que ver con los frutos que yo puedo percibir de una casa. En términos estrictos es arrendarla. Yo la arriendo y todo lo que me paguen por ella lo puedo percibir. Y el derecho de disposición tiene que ver con deshacerse, venderla, transferirla. ¿Se entiende? Cuando yo constituyo un derecho de usufructo sobre un derecho de dominio, yo divido esto en
esto y esto. Uso y goce constituye usufructo. Ese uso y goce, don Mario se lo entregó a la cónyuge y los hijos de ese matrimonio, que los individualiza uno a uno. Y él mantuvo este derecho. ¿Cuál es el problema acá? Que el derecho de usufructo en nuestro país es de por vida, es para siempre. Mientras doña Mónica o alguno de sus hijos estén vivos, va a existir este derecho de usufructo. Y el derecho de disposición termina con la muerte del usufructuante. Es decir, terminó este derecho con el fallecimiento de don Mario. ¿Y qué pasa cuando este derecho de don Mario desaparece el año que él fallece? Según la legislación vigente, este derecho de disposición se radica en los usufructuarios. Doña Mónica, con el certificado de función de don Mario, puede inscribir el dominio pleno, completo, a favor de ella y de sus hijos. Con lo cual, al fallecimiento de don Mario, y según lo que ustedes han indicado, no existiendo más bienes que heredar, el testamento del que hablábamos acá no tiene ningún efecto, pues él reparte lo que le quedó. ¿Y qué fue lo que le quedó? Nada. Por otro lado, si esto no fuera suficiente, el testamento en Chile es un acto solemne. Cuando la ley indica que un acto es solemne, significa que debe cumplir las formalidades que la propia ley establece para ser válido. El testamento, las formalidades del testamento son escritura pública, número de testigos e inscrito en el registro de testamentos. Este testamento jamás se inscribió en el registro de testamentos. Por lo tanto, este testamento no es válido. Y aunque lo fuera, no dejó nada porque había un usufructo. En conclusión, señores, no hay nada que temer porque la propiedad es completa y plenamente de los hijos y cónyuges sobrevivientes y lamentablemente su padre no formó otro capital que pudiera, o otro patrimonio que pudiera repartirse como él deseaba en ese testamento. Y tampoco terminó de cumplir todas las formalidades que la ley exige para que ese testamento fuera hoy válido. Con esta explicación y esperando que hayan entendido y con esto termine las discusiones y complicaciones que han tenido entre ustedes y recuperen unos lazos de familia que se trataron de construir los hijos de él. Una consulta. Solucionado y aclarado el dilema. Puedo hacer una cosa. Entonces, por ejemplo, si mi mami quisiera vender, ¿puede venderla ella sin pedirle permiso Con a nadie? autorización de los hijos, porque los hijos son tan dueños de la propiedad Ya. como ella. Y si ella quisiera venderle a uno de los hijos son dueños del 50%. Ah, ya. Mi consulta, disculpe, ella no me puede mandar abogado, no me puede decir Nada, que no hay ninguna acción le judicial haga- que ella pueda Ya. interponer hoy a la fecha, Es porque eso, cualquier más, yo acción quiero vivir judicial que ella tranquila. interponga va a tener un muy mal pronóstico porque acá no quedamos claros, se dijo todo, o sea, no hay nada, hay nada más que reclamar. nada más que reclamar. Bueno, pero eso Y con fue esto igual entonces, claro mi para- queridas, cerramos la sesión.